En este video vamos a ver 10 parábolas que se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estas parábolas nos hablan de temas como la obediencia, la responsabilidad, la misericordia, la vigilancia, la justicia y la generosidad. Veremos qué nos quiso decir Jesús con cada una de ellas y cómo podemos aplicarlas a nuestra realidad actual. Espero que este video te ayude a conocer mejor el mensaje de Jesús y a crecer en tu relación con Él. Empecemos. La parábola de los dos hijos. La primera parábola que vamos a ver es la de los dos hijos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. La leemos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Y él respondió: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: «Sí, Señor». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: «El primero». Jesús les dijo: «De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Esta parábola la contó Jesús a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo que le habían cuestionado su autoridad. Jesús les quería mostrar que ellos eran como el segundo hijo, que decía que iba a hacer la voluntad de su padre, pero no la hacía. Ellos decían que obedecían a Dios, pero no aceptaban el mensaje de Juan el Bautista ni el de Jesús. En cambio, los publicanos y las rameras, que eran considerados pecadores y marginados, eran como el primer hijo, que al principio se negó a ir a la viña, pero luego se arrepintió y fue. Ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en el Evangelio. La lección de esta parábola es que Dios no se fija en las palabras, sino en los hechos. No basta con decir que somos hijos de Dios, sino que tenemos que demostrarlo con nuestra obediencia. Dios quiere que hagamos su voluntad, que es amarlo a Él y al prójimo, y que nos arrepintamos de nuestros errores. Así entraremos en su reino, que es un reino de justicia, de paz y de alegría. La parábola de los labradores malvados. La segunda parábola que vamos a ver es la de los labradores malvados. Esta parábola se encuentra en los evangelios de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46, de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12, y de Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 19. La leemos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que le diesen sus frutos. Y los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo: «¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola la contó Jesús para denunciar la actitud de los líderes religiosos de Israel, que habían rechazado a los profetas que Dios les había enviado, y que también iban a rechazar y matar a su propio Hijo. Jesús les quería mostrar que ellos eran como los labradores malvados, que se habían apropiado de la viña, que era el pueblo de Dios, y que no habían dado los frutos de justicia, de amor y de fidelidad que Dios esperaba de ellos. En cambio, Dios iba a dar su reino a los que creyeran en Jesús, que era la piedra angular, el fundamento de la nueva alianza entre Dios y los hombres. La lección de esta parábola es que Dios nos ha confiado su viña, que es su creación, su palabra y su iglesia, y que espera que le demos los frutos de nuestra obediencia, de nuestra gratitud y de nuestro testimonio. Dios nos ha enviado a su Hijo, que es el heredero de todo y que ha dado su vida por nosotros. Dios quiere que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y que le sigamos con fe y con amor. Así seremos parte de su reino, que es un reino de gracia, de verdad y de vida. La parábola de la fiesta de bodas. La tercera parábola que vamos a ver es la de la fiesta de bodas. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 2 al 14. La leemos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Esta parábola la contó Jesús para ilustrar la invitación que Dios hace a todos los hombres a participar de su reino, que es como una gran fiesta de bodas. Jesús les quería mostrar que muchos de los que habían sido invitados, que eran el pueblo de Israel, habían rechazado la invitación, ignorando o maltratando a los mensajeros, que eran los profetas y los apóstoles. Por eso Dios había extendido su invitación a los gentiles, a los que estaban fuera de Israel y que habían aceptado con alegría. Sin embargo, no bastaba con aceptar la invitación, sino que había que estar preparado para la fiesta, vistiendo el traje de boda, que era la justicia de Dios, la fe en Cristo y el amor al prójimo. El que no lo hiciera sería excluido del banquete y arrojado a las tinieblas. La lección de esta parábola es que Dios nos ha invitado a su reino, que es un reino de gozo, de comunión y de bendición. Dios nos ha invitado por medio de su Hijo, que es el novio, y que ha pagado el precio de nuestra entrada con su sangre. Dios quiere que aceptemos su invitación,
que no la despreciemos ni la pospongamos, y que nos preparemos para la fiesta, que es la venida de Cristo. Así seremos parte de su reino, que es un reino de gloria, de honor y de poder. La parábola de la higuera. La cuarta parábola que vamos a ver es la de la higuera. Esta parábola se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 44, de Marcos, capítulo 13, versículos del 28 al 32, y de Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. La leemos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta parábola la contó Jesús para advertir a sus discípulos sobre los signos que precederían a su segunda venida. Y al fin de los tiempos, Jesús les quería mostrar que ellos debían estar atentos a las señales que indicarían que el reino de Dios estaba cerca, como la higuera que anuncia el verano con sus hojas. Estas señales eran las guerras, los terremotos, las persecuciones, las falsas doctrinas, la predicación del Evangelio y la destrucción de Jerusalén. Jesús les aseguró que todo esto se cumpliría en su generación, pero que nadie sabía el día ni la hora exacta de su regreso. Por eso, les exhortó a estar vigilantes y preparados, como el que espera al ladrón o al novio, y no a estar desprevenidos y distraídos, como los que vivieron en los días de Noé. La lección de esta parábola es que Dios nos ha revelado su plan para la historia, y que espera que estemos atentos a su cumplimiento. Dios nos ha prometido que su Hijo volverá a buscar a su iglesia y que establecerá su reino eterno. Dios quiere que estemos listos para recibirlo, que vivamos en santidad, en esperanza y en servicio. Así seremos parte de su reino, que es un reino de amor, de luz y de paz. La parábola del siervo fiel e infiel. La quinta parábola que vamos a ver es la del siervo fiel e infiel. Esta parábola se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 51, y de Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. La leemos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola la contó Jesús para ilustrar la actitud que debían tener sus discípulos mientras esperaban su regreso. Jesús les quería mostrar
que ellos eran como los siervos, a los que el Señor había puesto al cuidado de su casa, y que debían ser fieles y prudentes en administrar lo que les había encomendado. El siervo fiel era el que cumplía con su deber, alimentando a los demás siervos y cuidando de los bienes del Señor. El siervo infiel era el que se aprovechaba de la ausencia del Señor, maltratando a los demás siervos y entregándose a los vicios. El Señor volvería sin aviso y recompensaría al siervo fiel y castigaría al siervo infiel. La lección de esta parábola es que Dios nos ha dado una responsabilidad y una misión, y que espera que seamos fieles y prudentes en cumplirlas. Dios nos ha dado dones, talentos y recursos, y quiere que los usemos para su gloria y para el bien de los demás. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y su iglesia, y quiere que los alimentemos con su verdad y su amor. Así seremos parte de su reino, que es un reino de fidelidad, de sabiduría y de recompensa. La parábola de las ovejas y los cabritos. La sexta parábola que vamos a ver es la de las ovejas y los cabritos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. La leemos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parábola la contó Jesús para describir el juicio final, cuando Él vendrá como Rey y Juez de todas las naciones. Jesús les quería mostrar que Él separaría a los hombres como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas eran los que habían hecho el bien a los más necesitados, y los cabritos eran los que habían hecho el mal o habían sido indiferentes. Jesús les reveló que Él se identificaba con los más pequeños y que lo que se hacía o se dejaba de hacer con ellos, se hacía o se dejaba de hacer con Él. Jesús les anunció que los que habían mostrado amor y misericordia heredarían el reino de Dios, y los que no serían condenados al fuego eterno. La lección de esta parábola es que Dios nos juzgará según nuestras obras y que espera que seamos solidarios y compasivos con los que sufren. Dios nos ha dado la oportunidad de servirle a Él, sirviendo a los demás, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más marginados.
Dios quiere que veamos en ellos su rostro y que les demos de lo que hemos recibido de Él. Así seremos parte de su reino, que es un reino de amor, de justicia y de misericordia. La parábola del crecimiento de la semilla. La séptima parábola que vamos a ver es la del crecimiento de la semilla. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. La leemos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque es llegada la siega. Esta parábola la contó Jesús para explicar cómo es el reino de Dios, que Él había venido a anunciar y a inaugurar. Jesús les quería mostrar que el reino de Dios era como una semilla que se siembra en la tierra y que crece de forma misteriosa y gradual, sin que el hombre intervenga. La semilla era el Evangelio, la buena noticia de la salvación, que Jesús sembraba en los corazones de los que le escuchaban. La tierra era el mundo, donde el Evangelio germinaba y producía fruto. El fruto era la vida nueva, la transformación, el discipulado, que el Evangelio producía en los que lo recibían. La siega era el fin de los tiempos, cuando Jesús volvería a recoger el fruto de su obra. La lección de esta parábola es que Dios es el que hace crecer su reino y que nosotros somos sus colaboradores. Dios nos ha dado la semilla del Evangelio y nos ha llamado a sembrarla en el mundo con nuestra palabra y con nuestra vida. Dios nos ha dado la tierra del mundo y nos ha llamado a cuidarla, a respetarla, a bendecirla. Dios nos ha dado el fruto del Evangelio y nos ha llamado a compartirlo, a celebrarlo, a agradecerlo. Así seremos parte de su reino, que es un reino de vida, de crecimiento y de cosecha. La parábola del dueño de la casa. La octava parábola que vamos a ver es la del dueño de la casa. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. La leemos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esta parábola la contó Jesús para exhortar a sus discípulos a estar alertas y preparados para su regreso. Jesús les quería mostrar que Él era como el dueño de la casa, que se había ido lejos, pero que volvería en cualquier momento. Los discípulos eran como los siervos, a los que el dueño había dejado al cuidado de su casa y les había dado una tarea a cada uno. El portero era el que tenía que estar más atento para abrir al dueño cuando llegara. Jesús les advirtió que no sabían cuándo vendría el dueño y que podía sorprenderlos en cualquier momento del día o de la noche. Por eso les instó a velar, a orar y a hacer su obra, para que no los encontrara durmiendo o descuidando su deber. La lección de esta parábola es que Dios nos ha confiado su casa, que es su creación, su palabra y su iglesia, y que espera que estemos alertas y preparados para su venida. Dios nos ha dado una autoridad y una obra, y quiere que las ejerzamos con fidelidad y diligencia. Dios nos ha dado una esperanza y una promesa, y quiere que las vivamos con oración y con gozo. Así seremos parte de su reino, que es un reino de vigilancia, de oración y de obra. La parábola del acreedor y los dos deudores. La novena parábola que vamos a ver es la del acreedor y los dos deudores.
Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 41 al 43. La leemos. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esta parábola la contó Jesús para responder a la actitud de un fariseo llamado Simón, que le había invitado a comer en su casa. Mientras Jesús estaba en la mesa, una mujer pecadora entró en la casa y se puso a llorar a los pies de Jesús, lavándolos con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos, besándolos y ungiéndolos con perfume. Simón pensó que si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer era la que le tocaba, y no la dejaría hacer eso. Jesús le dijo que le iba a decir una parábola y le contó la del acreedor y los 2 deudores. Jesús le preguntó a Simón quién de los 2 deudores amaría más al acreedor, y Simón respondió que el que más debía. Jesús le dijo que había juzgado bien y le aplicó la parábola a la situación que estaban viviendo. Jesús le dijo que él había entrado en su casa y Simón no le había dado agua para los pies, ni beso de saludo, ni aceite para la cabeza, que eran las costumbres de hospitalidad de la época. En cambio, la mujer le había lavado los pies con sus lágrimas, le había besado los pies y le había ungido los pies con perfume. Jesús le dijo que la mujer había hecho eso porque amaba mucho, porque le habían perdonado mucho. Jesús le dijo que a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús le dijo a la mujer que sus pecados le eran perdonados y que se fuera en paz. La lección de esta parábola es que Dios nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar y que espera que le amemos con todo nuestro corazón. Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo, que ha pagado el precio de nuestra redención con su sangre. Dios quiere que reconozcamos nuestra condición de pecadores y que recibamos su gracia con humildad y con fe. Dios quiere que mostremos nuestro amor a Él, sirviendo y perdonando a los demás. Así seremos parte de su reino, que es un reino de perdón, de amor y de paz. La parábola del amigo que llega a medianoche, la 10ª parábola que vamos a ver, es la del amigo que llega a medianoche. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. La leemos. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta parábola la contó Jesús para enseñar a sus discípulos sobre la oración. Jesús les quería mostrar que ellos debían orar con confianza y perseverancia, como el que pide a su amigo pan a medianoche. El amigo, aunque al principio se niega a levantarse, al final accede por la insistencia del que le pide. Jesús les aseguró que Dios, que es más que un amigo, les daría lo que necesitaran si le pedían con fe. Jesús les comparó a Dios con un padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Jesús les prometió que Dios les daría el Espíritu Santo
que es el mejor regalo si se lo pedían. La lección de esta parábola es que Dios nos escucha y nos atiende cuando oramos y que espera que seamos confiados y perseverantes en la oración. Dios nos ha dado la amistad y la paternidad y quiere que nos relacionemos con Él como con un amigo y como con un padre. Dios nos ha dado la oración y quiere que la usemos para expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra necesidad y nuestra súplica. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y quiere que lo recibamos para que nos guíe, nos consuele, nos fortalezca y nos santifique. Así seremos parte de su reino, que es un reino de oración, de confianza y de bendición. Hemos llegado al final de este video, en el que hemos visto 10 parábolas de la Biblia. Espero que hayas disfrutado y aprendido con estas parábolas, que nos revelan el corazón y el propósito de Dios para nosotros. Te invito a que reflexiones sobre el mensaje de cada una de ellas y que lo apliques a tu vida personal, familiar y social. Te invito también a que compartas este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer y vivir estas grandes enseñanzas. Y si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.